Dios les bendiga, hermanos. Estoy despertando el espíritu real del presbiterio. Aquí no venimos a aplaudir. Es cierto que nos gozamos, pero la parte neurálgica y céntrica de esto es nosotros velar porque las cosas cada día mejoren, como señaló nuestro presidente. Aleluya. Hace un momentito nuestro hermano secretario actualizó de que nosotros estamos velando por la parte institucional de nuestro movimiento. No voy a cansarle mucho porque ya hay gente que se toma las cosas a título personal. Todavía como que no hemos madurado lo suficiente y la gente piensa que es Granado. No soy yo. Es que el librito que escribieron yo lo encontré hecho ya. Amén. ¿Cuánto lo encontraron hecho aquí? No fui yo que lo hice. Me gustaría haber participado. Pero a partir de este momento yo creo que vamos a participar, si Dios nos da la oportunidad. ¿Alguien dice gloria a Dios hoy? Póngase de pie, hermano, no quiero quitarle mucho tiempo. Pero yo creo que debemos retomar nuestro deber, nuestra responsabilidad. Usted como ministro de Dios, ocupe su lugar. Ocupe su lugar. Ocupemos nuestro lugar. Que no es pecado que usted haga señalamientos categóricos. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, yo quiero que por favor usted se ubique. Libro de Éxodo, capítulo 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Cristo vive. Cristo vive. Éxodo capítulo 18, a la altura del versículo número 13. Vamos a leer ahí. Éxodo capítulo 18, verso 13. Tratando el espíritu de Jetro, esa es la parte que queremos hablar. Quiero decirte que traímos una conferencia preparada, pero queremos hablar en este tenor. Hablar acerca de espíritu, para que me comprendan y no nos vayamos a ir a cosas místicas. La palabra espíritu con relación al hombre se refiere al estado de ánimo para hacer algo. Por ende, la palabra espíritu, en la mayoría de veces que aparece en las escrituras, en ese tenor aparece con E minúscula, ya que cuando aparece con E mayúscula se refiere obviamente a el Espíritu Santo de Dios. En esta ocasión lo que queremos decir con este título es despertando el ánimo que tenía Jetro. Yo sé que muchos de nosotros en un momento determinado nos hemos valido del empirismo para poder en un momento determinado desarrollar algo. Esa parte empírica está sobre todo el mundo cristiano. Empírico porque desde el principio, cuando comenzamos la trayectoria de crecimiento y de aprendizaje en lo que tiene que ver con nuestro ministerio y nuestro crecimiento en la obra de Dios, lamentablemente muchas veces no había las herramientas necesarias para dar los instructivos del lugar, sino que de forma habilidosa alguien pudiera ver de manera física o espiritual el desarrollo o el talento de alguien y lo escogía y lo colocaba en una posición según la experiencia que tenía en el momento. De hecho, hay requerimientos que se necesitaban para ser parte del comité ejecutivo en el inicio de la formación de este concilio, que ahora no aparecen y se exigen precisamente otros diferentes que son de mayor categorización. Por ejemplo, no se requería para que una persona fuera miembro del comité ejecutivo ser graduado de un instituto bíblico, porque la estructuración del movimiento todavía no tenía un instituto bíblico. Pero inmediatamente se orquestó y se preparó las directrices de un departamento de educación estructural y con esas directrices de capacitar a nivel teológico a todo el cuerpo del movimiento del concilio Arca de Salvación, se hizo necesario colocar como un requerimiento que las personas que fueran creciendo categóricamente tuvieran que cumplir con el requisito de haber cursado algún tipo de estudio teológico. ¿Por qué? Porque a través del tiempo la demanda, la exigencia que hay en la cotidianidad, pues
hace que forzosamente o de forma voluntaria muchas personas tengan que integrarse a la capacitación continua con relación a el ministerio que vayan a desarrollar en un momento determinado. Con relación a esto, en esta plataforma que nosotros hemos leído o hemos tomado como plataforma el libro de Éxodo en el capítulo número 18, en el versículo número 13, habla precisamente acerca de un hombre de Dios llamado Moisés. La palabra del Señor en toda su estructuración habla fuertemente acerca de la vida de Moisés. Es tanto así que de forma histórica la vida de Moisés es dividida en tres periodos categóricos de 40 años. Por ende, el registro bíblico nos enseña que Moisés vivió aproximadamente unos 120 años. En el primer periodo, en el llamamiento, si se puede decir así, la escogencia de Moisés desde el principio es algo profético, algo espiritual que marcó la vida de este muchacho aún antes de nacer. El registro bíblico enseña en el libro del Génesis, en el capítulo 15, desde el verso 13 al 15, que Dios le habló a Abraham y le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y aquella será esclava allí, y a la nación a la cual ustedes le van a servir juzgaré yo. Y le señaló el tiempo, le dijo: van a ser esclavos por 400 años. Dios también le dijo a esa nación: yo la voy a juzgar, pero para juzgar se necesita un legislador. Y por eso la palabra del Señor, el registro bíblico muestra de forma clara en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, a la altura del verso número 17, enseña que cuando llegó el tiempo de la multiplicación, que fue la señal que marca la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, a partir del verso 8, comienza precisamente la multiplicación, donde había surgido un faraón que no conocía a José ni su descendencia. Esa multiplicación es lo que señala en el capítulo 7, verso 17 del libro de los Hechos, como una señal categórica de que se aproximaba un legislador como promesa para el pueblo de Dios. ¿Qué indica todo esto? Que esa es una parte que marca históricamente el nacimiento de Moisés. Puesto que nace Moisés, comienza el proceso tremendo de la vida de él, 40 años en Egipto. Luego de los 40 años, el inconveniente que ocurre, pues él, conociendo su nacionalidad, sus orígenes, su costumbre intrínseca, la palabra del Señor enseña que tuvo que emigrar precisamente a tierra de Madián. Recuerden que los madianitas no eran paganos como mucha gente piensa, sino que Madián era hijo de Setura y Abraham. Es decir, que Madián o los madianitas eran también descendientes de Abraham. Y en esa localidad precisamente había un personaje llamado Reuel, que significa amigo de Dios. Ese Reuel es el hombre que nosotros conocemos como Jetro, pero Jetro no es un nombre, es un calificativo, y más luego lo vamos a ver. Precisamente este es el segundo periodo de Moisés, 40 años más, precisamente caminando y viviendo con Jetro hasta el encuentro con Dios allá en el desierto, en aquella zarza. Usted conoce más o menos la historia. Luego de ahí el llamamiento que le hace Dios de manera categórica para libertar a su pueblo, y es el resto de los 40 años que le toca vivir a este hombre de Dios. Toda la trayectoria de Moisés le estoy narrando de forma superficial para que comprendamos a dónde quiero ir con la orientación que quiero darle a la crema y nata del concilio en esta tarde ya. La palabra del Señor muestra de forma clara que este Moisés tuvo experiencias tremendas desde su llamamiento. Cuando Dios se le aparece en la zarza, hubo significaciones poderosas que Dios le entregó a él para poder libertar al pueblo. Características tremendas, una unción poderosa, una gracia sobrehumana, de tal manera que la palabra del Señor muestra claramente que este apego de Moisés a la presencia de Dios no era convencional, sino que Dios le tenía un trato precisamente por la intención de Dios para con la capacitación del hombre que tenía en el momento. ¿Alguien dice amén en esta hora? Amén. La palabra muestra de forma clara de que Moisés tenía esa relación poderosa con Dios, veía su presencia, sentía su presencia, recibía las encomiendas divinas, de tal manera que muestra la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo número 13, que llegó un momento en que Moisés dijo: ya yo sé lo que es presencia, yo conozco tu presencia, muéstrame tu gloria. Aleluya.
No, porque que no hay hombre que me vea y viva. Bueno, por lo menos yo me voy a colocar en la hendidura de la peña, para que a lo menos tú veas mis espaldas y puedas gozarte con eso. Pues el hombre recibe esta bendición de parte del Señor y cosas más de forma categórica. Recuerden que en el capítulo desde el 25 al 32 del libro de Éxodo, la palabra del Señor muestra cómo al descender Moisés con la encomienda divina, los 10 mandamientos, el decálogo, la Biblia enseña de forma clara que este Aarón, hermano de Moisés, se había distorsionado un poquitito, y quien retoma precisamente las riendas nueva vez de la dirección de Dios sobre el pueblo es Moisés, dándole la orden de que cada persona que estuviera por Jehová se justificara, o más bien se santificara a través de la muerte de uno de sus parientes. Y la tribu que hizo esto fue la tribu de Leví, a la cual Moisés también pertenecía. De ahí la escogencia de Dios de los levitas para que fuesen sus siervos en el altar perpetuamente, por el hallazgo de Moisés, que era precisamente levita de la línea de Coat, es decir, Moisés también era coatita. Toda esta expresión que estamos hablando dio como contraste una experiencia espiritual poderosa, poderosísima en la vida de Moisés. Moisés se desarrolló como el ungido de Jehová, el hombre que había mostrado las plagas al pueblo de Egipto, el hombre que había dividido el mar rojo en dos con una vara de forma milagrosa, categórica e imponente, el hombre que había hecho brotar agua de la peña, el hombre que tenía una significación, era un ícono en el momento, un hombre tremendo de parte del Señor, súper espiritual. De tal manera que las cosas que Moisés hizo comenzaron a repercutir hasta llegar a los oídos del suegro que él había conseguido, entre tanto estaba con Madián. ¿Sabe lo que muestra la palabra del Señor? Que esta noticia provocó de que este Reuel se trasladara, precisamente donde estaba Moisés, para celebrar con él las victorias que Dios le había entregado en las manos. De tal manera que Reuel llega, celebra con Moisés la victoria, le habla de que lo motivó a él a estar presente era como la mano de Dios le había acompañado, viendo que el hombre era un hombre espiritual al extremo. Nadie había tratado con Moisés como Dios lo había tratado con él. Es lo que quiero significar, es decir, el trato de Dios para con Moisés era particular, era un trato señalado, como tal vez Dios está tratando también contigo, tal vez como Dios que está tratando también conmigo, porque Dios de manera particular llama a personas para tratar con Él de manera personal, le da directrices individuales, le da llamamientos colectivos, pero directrices individuales. Dios te marca tu ministerio, marca tu llamado, marca tu entorno, te da pautas a seguir, tiene un trato personal. Cada persona tiene un trato personal con Dios, cada persona tiene que sacar, si no lo está haciendo, un tiempo de calidad para estar en la presencia de Dios, para que Dios lo trate, porque no todo es tecnicismo. Hay un momento en que el Espíritu de Dios necesita un espacio para dejar que tú te guíes por Él, para conducirte de una manera intrínseca sobre todo lo que está pasando en el entorno. Porque quiero señalar esta parte y no quiero extenderme mucho, sino quiero puntualizar en esto. Porque este Moisés era un hombre espiritual, como tal vez lo eres tú. Y me voy a la parte genérica del Concilio Arca de Salvación. Tenemos mucha gente espiritual, gente que ora mucho, gente que ayuna mucho, gente que es celoso de la doctrina, gente que es celoso de las directrices que tienen que ver con la salud espiritual. Pero ¿sabe qué ocurre? Es aquí en el episodio que quiero compartir con ustedes. Después de toda esta experiencia gloriosa, después de esta manifestación de gloria de Moisés para con Dios, cualquiera se puede creer intocable, y es lo que está pasando con la iglesia hoy en día. Mucha gente que piensa que porque Dios lo puede usar en un momento determinado, o Dios colocarlo en una posición X, eso le da categorización sobre otras personas. Y Moisés en este momento estaba trayendo lo que tenía como experiencia al pueblo. Tal vez no había malas intenciones, es más, no había malas intenciones en Moisés. Pero punto número uno, en este escenario que estamos tratando, del capítulo 18, desde el verso 13, no aparece la familia de Moisés. Su suegro tiene que traérsela. Así hay mucha gente que cuando se coloca inmersamente en el ministerio, se le olvida que tiene hijos, se le olvida que tiene esposa, se le olvida que tiene familia. Gloria. Vive Jesús.
espero que eso no esté pasando contigo. Ya se ha hablado bastante sobre eso. Pero, ¿dónde estaba la familia de Moisés? Los hijos de Moisés, Gersón y el otro, ¿dónde estaban? Seguro un conuco ajeno robando guayaba. Digo yo. Y Moisés, bien, gracias, prendió en candela, sentado en su cátedra. Recuerde que una cátedra es un asiento donde por medio a ese asiento que todo el mundo respetaba, la gente disertaba y aseveraba y aconsejaba a la multitud. Y en la cátedra suya Moisés estaba sentado legislando desde la mañana hasta la tarde, creyendo que se la estaba comiendo toda. Durante mucho tiempo el empirismo se ha apoderado de la iglesia. Y todas las cosas queremos hacerlas de la mente. Y cuando viene otra persona a ocupar tu lugar, tiene que partirse la cabeza para arrancar de cero, porque no dejaste un solo escrito como punto de referencia. Abro un paréntesis para decirle lo siguiente. Allá en la congregación yo mismo preparé un instructivo para la celebración del Día del Pastor. ¿Por qué? Por lo mismo que cuando mi hijo estaba creciendo, yo me lo llevé a la tienda y le puse un regalo en la mano y le dije: ve donde tu mamá que cumple años hoy y felicítala y dale ese regalo y dile felicidades, mami. ¿Quién se lo compró? Yo tengo que enseñarlo a él que él tiene que honrar a su mamá. Pero lo grave del caso es que cuando yo cumplía años y él estaba pequeño, yo tenía que darle mi dinero a su mamá para que su mamá compre el regalo, se lo dé a él y me lo traiga a mí. ¿Qué le parece? Pero hoy él consigue billete. Y desde que yo cumplo años ya nadie tiene que decirle que a papá hay que hacerle un regalito. ¿Quién se lo enseñó? Yo. ¿Quién le va a enseñar a tus miembros a honrar si tú no lo instruyes? Ah, es que yo no me puedo autorregalar. Ah, bueno, pues sigue viviendo en tu época troglodita. Pero yo entiendo que para que alguien aprenda hay que enseñarlo. Y hoy hay muchos ministros que están sufriendo esa consecuencia. Y entonces se le están echando la culpa a los miembros. Aquí no reconocen a nadie. Aquí no honran a nadie. Pero tú lo enseñaste. Lo educaste, lo instruiste. Es que ellos son adultos ya y ellos conocen la Biblia y conocen la palabra. No pienses ni asumas. Mire, una de las cosas que yo aprendí en el área que me desarrollé de forma profesional, que es en el área de las artes gráficas, todo lo que tiene que ver con control y aseguramiento de la calidad y producción en el área de las artes gráficas a nivel industrial, es que en artes gráficas no se asume nada. Porque cuando usted tiene un error gráfico y lo imprime, eso no se puede arreglar. Eso no se puede corregir. Y como lo que está impreso, no sé, ¿cómo usted le arregla una letra a esa Biblia después que está impresa? No, si le pone el sticky paper, la daña. Si le arranca la página, la va a tener menos. ¿Cómo lo arregla? Ah, ¿sabe cómo? Teniendo las precauciones del lugar antes de la impresión de ella. Después que el error está, no hay remedio. Todo hay que hacerlo previamente. ¿Alguien está vivo aquí? Por ende, tú no puedes culpar a otro de tu propio error. Yo no tengo que decirle a nadie de la iglesia que celebren el Día del Pastor. ¿Sabe por qué? Porque en el instructivo que construimos dice: el Día del Pastor internamente de forma local tiene que comenzar a promocionarse a partir del último día del mes de julio. Desde el día final, desde el 30 de julio, a partir de esa fecha, comienza de forma automática la promoción interna del Día del Pastor. ¿Qué tienen que hacer los líderes? Ya tú sabes que desde que llegó julio, leen el librito y dicen: el día tal de agosto es el Día del Pastor, así que activo tal grupo, activo tal grupo, activo tal grupo, y todo el mundo en sazón. ¿Quién lo hizo? A su nombre. ¿Alguien que está vivo aquí?
lamentaciones, sí o no? Amén. Fíjese, existe en nuestras congregaciones la facultad de nosotros de forma responsable, cuando escogemos una directiva, sentarnos con el presidente, el vicepresidente, el secretario y decirle: mire, lo que le corresponde a usted como presidente, le corresponde esto, le corresponde esto, le corresponde esto, le corresponde esto. A usted como vice le corresponde esto, le corresponde esto, le corresponde esto. Pero con el instructivo en la mano. Después lo suelta. ¿Qué va a hacer el presidente? Cuando algo se le borre de la mente, va a buscar la documentación y va a decir: a mí me toca esto, a mí me toca esto, a mí me toca esto. ¿Sabe por qué tantos pastores cometen tantos errores? Porque no leen el instructivo. Los requerimientos para ser pastor, cuáles son las funciones de un pastor. Léalo en el librito y usted verá que hay mucha cojera. Yo me senté un día a leer lo que me correspondía a mí como pastor y yo me puse las dos manos en la cabeza como si fuera un piojo. Gloria a Dios. Y dije: todo eso me toca a mí. ¿Pero por qué me sorprendí? Ah, bueno, porque nosotros necesitamos un instructivo. Necesitamos a alguien que nos oriente. Yo le voy a decir algo que usted ya sabe. La mayoría de nuestras entidades carecen de instructivos. La mayoría de nuestros departamentos carecen de instructivos. Porque muchas veces se irrespeta al comité ejecutivo por voluntad propia. No, por falta de un instructivo. Y hay muchas personas que hacen sus propios programas y hacen sus propios diseños y son su propio gobierno y lanzan sus propias promos. ¿Qué es lo que hace falta? Si hubiera un instructivo protocolar en ese altar, no se sube todo el mundo. Las sillas deben estar contadas como los protocolos genéricos. Las sillas que van en un altar tienen que estar contadas para saber cuáles son las personalidades que van ahí arriba, cuáles son la gente que van sentada ahí, cuál es el código de vestimenta que tienen que utilizar los que están ahí, la posición que debe usar cada uno, quién se sienta aquí, quién se sienta allá, cuáles son las visitas, la gente de honor, los invitados de otros movimientos, la forma categórica estructural de cómo va todo organizado. Eso tiene que estar escrito para que cuando se vaya este grupo, el que venga encuentre lo del instructivo para seguir haciendo lo que se organizó para que salga de la manera correcta. Pero el empirismo de forma local y de forma genérica nos está matando. Y le digo esto porque somos muy espiritual como Moisés. Y así mismo pasaba con Moisés. El hombre súper espiritual pensaba que se la estaba comiendo toda. Y Jetro se sienta a observar al hombre de Dios porque era un hombre de Dios. Y el hombre desde la mañana hasta la tarde, ven tú, ven el otro, se va uno, sale el otro, viene el uno, sale el otro, desde la mañana hasta la tarde. Jetro era sacerdote de Madián. El nombre de este hombre, repito, era Reuel, significa amigo de Dios. Les dije que Jetro es un calificativo. ¿Sabe qué significa Jetro? Excelencia. ¿Por qué a este hombre le colocaron excelencia? Se ve que hacía bien como sacerdote lo que le correspondía. Y la misma palabra del Señor corrobora con lo que estamos diciendo. Porque él observa al hombre y le dice: Moisés, tú te estás volviendo loco. Todo mi respeto para ti, tú eres súper espiritual, pero lo estás haciendo mal. Para la sociedad de caballeros, para dárselo a la sociedad de jóvenes, para dárselo a la sociedad de damas. Eso hay que mandarlo a guardar. Hay elecciones de damas, ganaron, para adelante. ¿Pero para adelante para dónde? ¿Para allá, debe? ¿Pero para dónde? Para allá. Para allá. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, salir a la obra misionera, a la vuelta, a visitar el barrio, pero ¿dónde están los objetivos? ¿Dónde están las metas? Usted se le olvidó que ya el Concilio tiene un departamento de estadística. Ya usted tiene que ser un reflejo de ese departamento de estadística. Usted tiene que medir cuánta gente está viniendo a su escuela bíblica, cuánta gente se queda, por qué se queda, cuáles son los que trabajan, cuáles son los que estudian los domingos, que no pueden ir si es los domingos a la escuela bíblica. ¿Por qué ese quórum? ¿Por qué si hay 60? ¿Por qué vienen 30? ¿Dónde están los otros 30? ¿Cuántos son los que estudian y cuántos son los que trabajan? Bueno, son 10. ¿Y los otros 20 dónde están? Porque se rezagan. Entonces vamos a fijar una meta para que esos 20 vengan a la escuela bíblica, porque los otros 10 hay 5 que estudian y 5 que trabajan. Ya tú tienes que trabajar en ese tenor en tu congregación, porque ya tú no eres el mismo hombre y tú lo sabes. Tú sabes que tú has crecido, tú sabes que tú has avanzado y estás viendo como modelo las instrucciones genéricas de nuestro movimiento. ¿Qué te pasa a ti?
Digan que sea aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Tiene que venir el departamento de estadística a decirte a ti si estás creciendo o si estás descreciendo. Tienes que esperar un año fiscal para que, ay, déjame ver qué dice estadística de mí, si yo estoy creciendo este año o si estoy... Tú lo puedes hacer Amén. antes de que esos números, es más, a ti te conviene, porque es posible que esos números se equivoquen y tú digas, eso no es así, eso no es así. Yo no crecí un 5, fue un 10 y se lo demuestro, porque mira, aquí había tantos miembros y ahora hay tantos. Pero ¿cómo tú se lo demuestras si no te preocupas tú? Si no estás atendiendo lo que te corresponde. Este Moisés tenía problemas. Podría ser el ungido número 1A, pero tenía problemas. Gloria a Dios. ¿Y quién vino? El hombre de la excelencia. Le dijo, te estás volviendo loco. Eso no es así que se hace. ¿Quién te enseñó eso? No sé, yo lo aprendí en el desierto. ¿Dios te lo reveló? No. ¿Y dónde tú sacaste eso? No, pues tú el que venga, que venga. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Dios no sabía que me estaba haciendo mal? Eso mandó a gente. ¿Y por qué no les habló? Moisés, Moisés, te vas a morir. Ah, porque Dios siempre va a despertar el espíritu de alguien para darte una palmada en el rostro. Por eso el título de esta disertación, despertando el espíritu de Jetro. Los Jetros están aquí, no están lejos. Hay gente aquí que están llenos, plagados, preñados, embarazados de ideas. ¿Y sabe lo que hace? Se las guardan para el momento en que sean líderes. Tú no puedes guardar esa idea esperando llegar a una posición. Tú tienes que dar la hora que Dios te la está revelando. Gloria a Dios. Imagínense que Jetro hubiese dicho, yo voy a esperar que Dios me ponga en el lugar de Moisés. Entonces yo voy a hacerlo bien. No, no digo eso. Él le dijo, ven acá muchacho, ven acá entre tú y yo. Tú te estás volviendo loco, no es así que se hace. Te vas a caer muerto tú y vas a matar tú a esa gente. Tú vas a caer preso. No ponle a tu vecino y dile, tienes que despertar el espíritu de Jetro. Díselo por favor. Díselo, dile, tienes que despertar ese espíritu, tienes que despertarlo. Ya tienes que comenzar a orquestarte, ya tienes que comenzar a soltar el empirismo. Ya tú tienes que manejarte, tenemos que manejarnos a otro nivel. Tenemos que subir de categoría. Tiene que haber en tu base de datos que por aquí pasó fulano de tal. Y dejó eso, no para historia ni para pompa tuya personal, sino como aporte a la obra de Dios. Pero ¿por qué no se hace? Porque hay pastores que piensan que se van a morir, que tienen el ombligo sembrado en la congregación donde lo pusieron. Vive Dios. Y como piensan que nunca lo van a mover de ahí, pues nunca dejan un aporte ni un registro. Ojalá yo me equivoque y no sea así, sino que sea porque precisamente la inexperiencia, pero no creo. Aquí hay demasiada gente veterana, gente sabia, gente con conocimiento, gente teólogo, gente capacitado, preparado. ¿Qué te pasa a ti? Lo que pasa es que muchas veces la racionalización nos está consumiendo poquito a poco. Y este concepto filosófico de racionalización lo que quiere decir es simplemente que siempre hay un autoengaño en el humano. Como el proverbio que enseña que el hombre perezoso dice, no, yo no voy a salir para allá afuera, ya está el león y me mata. Y busca justificaciones precisamente de esa categoría para no hacer lo que debe, ni lo que tiene que hacer en un momento determinado. No quiero avanzar mucho o cansarme mucho con esta parte, porque lo que quiero es circunscribir lo siguiente. Aquí Moisés, el hombre de experiencia. Tus niveles de oración es posible que estén al 100 por 1. Tus niveles de ayuno, excelente. Es posible que seas un excelente lector. Pero ¿dónde estás vaciando esas informaciones? ¿Dónde las estás colocando? ¿A quién estás capacitando? ¿Quién va a tomar tu antorcha? ¿O tú piensas que las antorchas se encienden o se traspasan con caritismo, favoritismo o con camaradería? Con que tú me caes bien y tú eres mi pana y ven, vamos a comer juntos, vamos a andar juntos. No. Tú puedes tomar un miembro y llevártelo para donde quiera que tú vayas a predicar. Y por eso no va a salir buen predicador. Gloria a Dios. Tienes que sentarte. Porque una cosa piensa el burro. El caballo se alista para la batalla. Eso dicen por ahí. Una cosa piensa el burro. Pero yo me voy más al plano bíblico. Isaías circunscribió esto y dijo, como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y desciende allá y riega toda la tierra, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Por qué estoy circunscribiendo esta parte? Porque la intención de Dios desde el principio es que nosotros seamos entes multiplicadores de los hallazgos. El primero que traza pautas para registros es Dios. Por eso Moisés en un momento cogió un pique con Jehová y le dijo: ráeme de tu libro. Y Dios le dijo: al que pecare contra mí, a ese raeré yo. En otras palabras, no se meta con eso. Que yo sea el que tengo que borrar y el que tengo que dejar. ¿Por qué son importantes las crónicas? ¿Por qué son importantes los registros? ¿Por qué son importantes los escritos? ¿Por qué nosotros, como la crema y nata del concilio, tenemos que cambiar esa conceptualización y comenzar a dar categoría por lo que estamos diciendo ahora? Mucha gente no opina cuando tiene que opinar. Mucha gente no puntualiza cuando tiene que puntualizar. Pero si hay una dirección a seguir, no hay que hacer muchas cosas. Necesitamos levantarnos. Necesitamos retomar el lugar que nos corresponde. De manera, haciendo como una antítesis y comparando otros movimientos, yo dije: no, pero eso no es posible. No es posible que nosotros estemos a ese nivel. Estamos hablando de que los proyectos de los departamentos, de las asociaciones, los programas son claros, son directrices específicas, planes de trabajo, logísticas de trabajo. Pero no. Muchas veces lo que nosotros escuchamos es historias de recuento. Pasé por allí, pasé por allá, doblé por allí, doblé aquella calle, doblé la otra, estuve allí y estuvo allá. Pero ¿qué logramos? ¿Qué alcanzamos? ¿Qué dejamos como cometido? ¿Cuál es el legado que sembramos? No podemos seguir haciendo las cosas de forma emotiva. Necesitamos poner parámetros claros. Hoy nosotros estamos ya, si no me falla la memoria, por segunda vez hablando del reencuentro de la familia del Arca. Pero necesitamos objetivos. Y por eso la visión del comité ejecutivo esta vez es diferente. Gloria a Dios. Es una visión de lograr metas. En estos días estuvimos hablando de la importancia del origen de la misión. Y decimos que si una persona que no se identifica con Arca de Salvación, cuando usted lo envía a China, él va a hablar chino, pero por aquí usted no lo va a ver la placa. Para que usted pueda escucharlo hablar en español allá en China, en Japón, donde sea que se le envíe, hay que sembrarle Arca de Salvación por las venas. Que respire Arca de Salvación para cuando salga de aquí. Pero una gente que esté por ahí brujuleando: yo soy Arca de Salvación, pero ¿tú no te parece? ¿Por qué usted me mira tan raro? Estoy diciendo que la visión nuestra es diferente. Nuestra visión es alcanzar propósitos, levantar obras que realmente sean Arca de Salvación, que cumplan con los requerimientos nuestros. Es la intención de este comité ejecutivo, que nosotros sepamos que tenemos identidad concreta, hacia dónde vamos. Las noticias que los ejecutivos van a traer van a ser noticias diferentes. No van a ser solamente informaciones superficiales, noticias categóricas de proyectos. No quiero adelantarme, pero hay una bomba, un fuego espiritual que viene para el día de la familia del Arca, en labios de nuestro presidente conciliar José Fabal. Amárrese los cinturones. Es más, busquen los salvavidas, que vamos a abogar más adentro. Le estoy hablando claro, porque vamos precisamente caminando en esa misión espiritual que el Señor nos delegó. Y el que no se sume le va a pasar como un jefe que yo tenía, que en la reunión que hizo con todos los empleados dijo: esta empresa es un tren, y todo el que quiera que el tren siga hacia adelante, agárrese bien, porque el que no quiera someterse a las directrices del tren, lo vamos a tirar para abajo. Todo el mundo comenzó a llegar a su hora,
a llegar temprano, a cumplir con su legado, con su tarea de trabajo, porque nadie quería que lo tiraran del tren. Yo no te estoy diciendo que te van a tirar del tren, pero agárrate. Porque necesitamos avanzar. Y hay gente que tiene una mente de no avance. Hay gente que quiere seguir escribiendo en el mismo cuaderno. Y te dijeron a ti que te compre un libro récord o una computadora para que tú hagas tu base de datos en tu congregación, pero tú no quieres. Yo no soy regar con eso. Yo sigo con mi lápiz y con mi cuaderno Petete. Mira, Petete hace rato que desapareció. Tú tienes que buscar la manera de salir de ese atolladero. ¿Alguien está vivo aquí? Tómale a tu vecino y dile, despierta el espíritu de Jetro. Díselo por favor, que estamos terminando. Dile, despierta el espíritu de Jetro. Quiero concluir con esto. Esta parte poderosa en que Moisés recibe el instructivo. Es importantísimo que nosotros tomemos esto como una reserva, como un legado intrínseco. Moisés, número 1, no refutó el instructivo. Escuchó la recomendación del excelente. Consulta con Dios. Y si Dios te dice que sí, parafraseo yo, hazle caso a Jehová. Consultó con Dios. Dios le dio la respuesta. La repartición equitativa que el hombre de Dios le dijo en el momento, la llevó a cabo. Y hoy podemos tener otra historia. Por eso, en ese capítulo se habla del surgimiento de los jueces. Si este hombre no hubiese intervenido de parte del Señor y le hubiese dado las instrucciones del lugar, no hubiéramos tenido jueces que pudieran legislar con equidad según enseña la palabra de Dios. Así que despertemos el espíritu de Jetro, porque largo camino nos resta. Póngase de pie. Quiero que usted levante su mano al cielo, porque yo quiero orar por este presbiterio. Yo no sé qué ha estado empañando tu mente. Yo no sé qué tipo de velo ha estado ofuscando tu intelectualidad. Yo no sé si son velos de temores, de inseguridades. Pero Dios te puso ahí, mujer de Dios, para que defiendas lo que Él te puso en la mano. Siervo, Dios te puso en esa posición para que defiendas lo que Él te puso en la mano. Tiene que comenzar a fluir el espíritu de sabiduría que hay dentro de ti. Ese espíritu de Jetro tienes que sacarlo. Tú sabes que tienes proyectos en gaveta. Hay presbíteros que tienen la idea de ponerse de acuerdo con el primer vicepresidente del concilio y crear un instructivo para que todos, cuando vayamos a casar a una persona, lo hagamos bajo la misma dirección, bajo el mismo instructivo y bajo la misma disciplina y solemnidad. Yo sé que hay gente que tiene la intención de crear un instructivo y ponerse en la mano al primer vicepresidente para que no haya que estar señalando, como lo hizo nuestro hermano presidente conciliar hace un momentito, de cómo se conmemora la cena del Señor, porque no se celebra. La Santa Cena no es una celebración, es una conmemoración, porque se trae a la memoria el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y para conocer que es una conmemoración y por ende conocer la solemnidad de la misma, necesitamos hacer un solo instructivo, que todo ministro acta de salvación se rija por él. Pero ¿qué pasa contigo, varón? ¿Cuántas veces tal vez Dios te ha hablado de eso? ¿Cuántas veces Dios te ha guiado? Tal vez has estado en la posición y nunca has contemplado ser esa punta de lanza. ¿Cuántas veces Dios te movió y dejaste pasar el tiempo? Y Dios viene a recordártelo hoy. Por eso quiero hacer esa oración por ti. Yo quiero que levantes la mano derecha al cielo, por favor. Porque hay sabiduría de Dios para ti. Hay unción de Dios para ti. Ay, Dios mío, siento gloria de Dios. Hay restauración espiritual para ti. No en vano estamos en esta posición. Estamos legislando para ti. Llegó la hora de nosotros caminar al nivel que el Espíritu de Dios está revelando. Levante esa mano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento clamo a ti por tu siervo, por tu sierva. Clamo a ti por ese ministro, por esa ministra que está ahí, ese hombre, esa mujer que está ahí, que tiene inquietudes, que tiene planes, que tiene
gracias, Señor, envuelva de manera significativa nuestro concilio